Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud. Te cuento que el Garraham y el Hospital Materno Infantil de San Isidro salvaron la vida de una bebé en un traslado inédito de alta complejidad. Es de destacar la articulación exitosa entre ambas instituciones cuando está en juego la vida de un paciente. De esto vamos a hablar y ya está con nosotros el doctor Santiago Ayala Torales. Él es médico pediatra y especialista en terapia intensiva pediátrica, subjefe de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro. ¿Cómo estás, Doc? Hola Leo, bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y bueno, contarles un poco de la experiencia que tuvimos con este evento histórico para nuestro hospital y bueno, también para la pediatría, para la medicina, es algo muy importante, así que bueno, contento de estar acá y poder Bien. charlar con vos. Doc, a ver, antes de meternos en el caso particular y esta articulación exitosa que decíamos de los dos hospitales, ¿qué significa esto de la terapia intensiva pediátrica? ¿Qué entendemos por eso, para empezar a contextualizar? Bueno, terapia intensiva pediátrica es un sector de un hospital que no, quiero aclarar que no todos los hospitales cuentan con la terapia intensiva pediátrica. Afortunadamente no son los pacientes más frecuentes en pediatría, pero estamos hablando es un sector, es un área cerrada, donde no hay tantas camas como en una sala de internación general, donde hay mucho recurso humano especializado, llámese médicos, enfermeros, kinesiólogos, bueno, según el caso, perfusionistas, que funciona a las 24 horas ininterrumpidamente, y ser médico intensivista pediátrico implica ser primero pediatra, hacer una residencia de pediatría y después una residencia que se denomina posbásica, donde uno es una segunda residencia médica, son muchos años de formación, donde uno finalmente tiene el título de intensivista pediátrico. Es un trabajo, bueno, algunos lo ven a veces como lo que hacen ustedes, porque es algo que pocos queremos hacer, digamos, es una especialidad, primero que lleva muchos años de formación, es relativamente muy estresante por momentos y que implica tener mucho conocimiento sobre determinadas patologías, porque generalmente cuando tenemos que aplicar nuestros conocimientos el tiempo apremia, hay que tomar decisiones que son muy importantes para la vida de nuestros pacientes en poco tiempo, y para eso hay que estar muy bien preparado. Las terapias intensivas, como decía anteriormente, son muy pocas, están relativamente bien distribuidas en AMBA, en Capital, y a veces, bueno, como comentabas al comienzo, no todas tienen una alta complejidad, como son, por ejemplo, la del Garraham, la del Gutiérrez. Estoy hablando de los hospitales públicos, Sí. ¿no? Por supuesto, el sector privado tiene las suyas. Y bueno, hay pacientes que uno no puede terminar de resolver en estas terapias y hay que derivarlos. Bien. Y a veces están bueno, muy, pero muy graves. Es decir, en resumen, una terapia intensiva, en la terapia intensiva pediátrica solamente se admiten chicos cuya estabilidad clínica no es muy segura, donde hay potencial inestabilidad de cualquier cuadro clínico, de cualquier órgano, ya sea el sistema nervioso, cardiovascular, pulmonar, hepático, renal, cualquiera de esos órganos que no estén funcionando correctamente por cualquier patología y que tengan riesgo de vida, entonces van a estar en una terapia intensiva. Es decir, son áreas pequeñas dentro del hospital, pero sumamente especializadas. Clarísimo. Ahora sí te invito a irnos al lunes 8 de diciembre, el pasado lunes 8 de diciembre. Contanos qué pasó ese día. A ver, hablábamos al Bueno, principio de un traslado inédito de alta complejidad. Nos vamos a ese lunes. Contame bueno, qué ese pasa. lunes yo me desempeño como subjefe del servicio de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Feriado, 8 de diciembre para la administración pública, bueno, de feriado. Ese día, igual, por supuesto que el equipo está completo en una terapia, pero no tanto el resto de los especialistas, del resto del hospital, que lógicamente se toma su feriado.
Teníamos una pacientita, una bebé muy chiquita de 7 meses, que había ingresado a nuestra terapia por un cuadro de una insuficiencia cardíaca, que la madre consulta porque al comienzo la veía con mucha dificultad para respirar, con problemas respiratorios, y bueno, lógicamente el corazón está muy cerca de los pulmones y siempre repercute clínicamente en los pulmones, una patología cardíaca, y ese fue el motivo de la consulta de la madre. Pero bueno, rápidamente las pediatras de la guardia detectaron que el problema era del corazón, y que había una falla, por eso es que inmediatamente se ingresó en la terapia intensiva a esa bebé. Al comienzo, bueno, el seguimiento es multidisciplinario porque lo vemos junto con el servicio de cardiología, y bueno, y las otras especialidades que vayan saliendo, y se medica con un antiarrítmico, se diagnostica un corazón dilatado, eso se llama miocardiopatía dilatada. Afortunadamente eso es infrecuente en pediatría, pero los pocos casos, por supuesto, somos los que los atendemos, los que los tratamos en comienzo de una terapia. Y el tratamiento médico, decimos tratamiento médico cuando hay fármacos de por medio, parecía prometedor, parecía que estaba respondiendo, el corazoncito día a día en los controles parecía que iba mejorando en su función, porque estamos hablando de una falla cardíaca, digamos, una insuficiencia cardíaca, donde el corazón bombea sangre en cantidades insuficientes y eso repercute en todos los órganos de la economía. Pero afortunadamente venía mejorando, y al cuarto día, este 8 de diciembre, por la mañana, la doctora de guardia detecta que había empeorado, que notaba que venía deteriorándose minuto a minuto, hora a hora, y bueno, y ella misma activa, se da cuenta que esto era para algo más complejo que nosotros no teníamos, y que la única chance de vida de esta bebé era conectarla a un ECMO. ¿Qué es el ECMO? El ECMO es, las siglas en inglés, que significa, es un oxigenador de membrana extracorpórea. Que es un aparato que funciona como una bomba y tiene un filtro que lo que hace es extraer toda la sangre, digamos, del cuerpo, pasarla por ese filtro que tiene una membrana que es muy permeable a los gases y poco permeable, digamos, a los elementos de la sangre. Esto significa que los elementos importantes de la sangre del cuerpo, que serían las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, quedan, no se extraen, no se filtran, pero sí se puede depurar el dióxido de carbono, por ejemplo, que sale, que se lo puede disminuir en su cantidad, y oxigenar, digamos. Acá el punto es la oxigenación de la sangre que retorna nuevamente al corazón. Esto lo hace una bomba que está fuera del cuerpo. Y el ECMO, las utilidades, es una terapia de rescate, digamos, una terapia de rescate del órgano. ¿Qué órgano? El sistema cardiovascular, es decir, el corazón y los grandes vasos, y los pulmones. Es decir, que es una terapia que se usa cuando fallan o los pulmones, o el corazón, o los dos. O sea, reemplaza la función. Reemplaza temporalmente. Exacto, es una terapia de reemplazo. De hecho, que reemplaza temporalmente al corazón y a los pulmones. De hecho, bueno, después contaré con más detalle, pero eso es lo que consiste el ECMO, digamos. Un oxigenador, una oxigenación por una membrana extracorpórea. La doctora, volviendo a la anécdota, digamos, la doctora detecta que ya en nuestro hospital, y le diría casi todos los hospitales de la Argentina, ya no podíamos hacer más nada por esa bebé, y el corazón segundo a segundo se iba deteriorando más. O sea, era una emergencia sanitaria colocarle el ECMO, que era la única chance que iba a tener. Por eso ella inmediatamente, quisiera nombrarla, se llama Aymara Avellaneda, es una excelente médica que hizo la residencia en nuestro hospital, detecta esto y ella misma activa la derivación, solicitando la derivación a los hospitales que contaban con ECMO, sabiendo que el Garrahan era uno de ellos, donde nosotros nos formamos también en el Garrahan, parte de nuestras formaciones en el Garrahan, así que nos conocemos toda. La terapia intensiva es un mundo muy chiquito. Enseguida el Garrahan
se mostraron muy interesados en el caso. Nos pidieron hacer un Ateneo. Bueno, ahí ya es donde vamos llegando muchos médicos al servicio porque vemos que es algo excepcional y también otra doctora que estaba cerca se acercó, y la doctora Verónica Maclot. Yo también me acerqué al hospital, ya éramos un equipo de varios médicos, la cardióloga, y por otro lado también todo el cuerpo médicos que nos asisten desde la Secretaría de Salud, como el doctor Pablo Moreno, que estaba online conmigo permanentemente, y era una triangulación entre Secretaría de Salud, la terapia del hospital y el Hospital Garrahan, que el Hospital Garrahan rápidamente se mostraban interesados, y la misma jefa del servicio de recuperación cardiovascular, que es la UCI 35, presenció el Ateneo junto con todo el equipo médico de cirujanos, de perfusionistas, y al escuchar el caso, que como se lo contaba la doctora Aymará, enseguida aceptaron, dijeron sí, tráiganlo. El problema fue que activamos enseguida para llevarlo, y ya ese corazón no daba más. Hace un paro cardíaco cuando lo estábamos prácticamente llegando a la ambulancia, ahí a pocos metros de la unidad de la terapia intensiva. Tuvimos que reanimarla, sale del paro, una reanimación exitosa. Digo exitosa porque el corazón volvió a latir, pero aparte se hizo, en tiempo y forma, de manera que no haya repercusión en otros órganos. Porque, como sabes, cuando el corazón se detiene, deja de inyectar sangre a todos los órganos, se van dañando, no solamente el corazón, el propio corazón, sino que cada segundo que no le llega sangre al cerebro, al hígado, a los riñones, a los pulmones, al propio corazón, esos órganos se van infartando, se van muriendo, y bueno, eso es lo que después deviene en la muerte del paciente. La reanimación fue impecable en ese sentido, no hubo, después nos enteramos, con todos los estudios que se hicieron, que no hubo repercusión en los órganos, pero ya no era trasladable. Ya estábamos hablando de una niña, una bebé, que no llegaba a la ambulancia. Así que la volvimos a meter en la terapia, y otra vez en el trajín de la terapia, de tomar laboratorios, corregir todo el medio interno que se llama, un montón de cosas de la sangre, y nos volvemos a comunicar con el Garrahan. Y los del Garrahan dijeron, bueno, vamos a hacer algo que no se hace habitualmente, vamos a ir a buscarlo, vamos a llevar nuestro aparato, nuestro ECMO, nuestro equipo, y vamos para allá. Y ahí es donde empieza, si querés, la anécdota, porque es lo que realmente emocionante de esto, que fueron dos grandes equipos de médicos conectados, triangulados a través de la Secretaría de Salud de San Isidro, que estaban todos al teléfono. Yo insisto también que era un día feriado, que estaban todos descansando de su familia, y de repente fueron muchas horas al servicio solamente de esta niña. Y bueno, y ahí empieza el show, porque tenían que juntar a todo el equipo del Garrahan. El equipo era cirujano cardiovascular, anestesistas, perfusionistas, enfermeros, terapistas intensivos pediátricos y recuperadores cardiovasculares pediátricos, que es como una subespecialidad de la terapia intensiva pediátrica, una tercera especialidad. Todos ellos eran, no sé, como 20 personas. En total 32 profesionales o más había, ¿no? Yo no lo llegué a contar, pero saqué fotos porque era un momento realmente muy emocionante, porque sobre todo cuando se logra conectar al ECMO. Pero bueno, antes de eso, yo tenía en vivo cómo venían las ambulancias por la ciudad de Buenos Aires, conectados con el Ministerio de Seguridad de Cava, la Secretaría de Seguridad de nuestro municipio, conectados entre ellos para la escolta de la policía de las ambulancias, para que llegaran lo más rápido posible. Todo se hizo perfecto, todo funcionó, todo se articuló de una manera muy prolija, sin ningún tipo de discusión, de nada. Todo fluyó. Llegaron justito, porque ya realmente ese corazón no daba más. No había margen, y esto yo lo destaco, no había margen para el error, y no se cometió ningún error, no sé cuánto duró todo el operativo, pero aproximadamente 5 o 6 horas.
eh, no hubo ningún error. O sea, todo era articulado y nos íbamos pasando mensajes, videos en vivo de por dónde venía la ambulancia, cómo llegaba. La esperaba y en nuestro hospital, todo el hospital estaba enterado y el de seguridad esperando en la puerta, los enfermeros de la guardia despejando todos los pasillos para que llegaran rápido a la terapia y así empezó. Ni bien entraron, la niña se vuelve a parar, vuelve a hacer un paro cardíaco, la reanimamos inmediatamente, conjunto ahí ya trabajábamos en conjunto con los del Garrahan, pero el cardiocirujano y el equipo, las cirujanas que estaban con él, le colocaron, se llaman las cánulas. Las cánulas son unas cánulas, como dice la palabra, que van en una gran vena, que es la yugular, y otra gran arteria, que es la carótida. Colocaron ahí las cánulas mientras la reanimábamos a la bebé. Y una vez que lograron colocar, eso se conecta ya directamente al ECMO y uno, digamos, ya no tiene que seguir la reanimación porque hace todo el aparato, digamos, a partir de que está conectado, se conecta al aparato del ECMO y el ECMO pasa a reemplazar, en este caso, al corazón y a los pulmones. Y ahí, una vez conectada al ECMO, empieza el traslado al Garrahan. Una vez que se coloca, se estabiliza, se corrobora que el aparato está funcionando bien, se ve, digamos, un montón de detalles técnicos que son las presiones y el fluido, el flujo que tiene todo la sangre, que no se tape, porque estamos hablando de todo algo artificial que se puede tapar fácilmente. Todo fluía, todo estaba ok, la paciente mejora, se estabiliza, vemos que en terapia intensiva vemos muchos monitores, aparte del paciente tenemos muchos monitores, vemos que todas las curvas estaban en forma, estaba todo listo y ahí arrancó el regreso, que fue también perfectamente también custodiado ahí por el patrullaje municipal, de la ciudad, intervino, por nuestra policía, la de San Isidro, y después esperaban la de la CABA, de la policía de ciudad, los esperaban la General Paz y los trajo hasta el Garrahan. Y fue todo exitoso, digamos, se salvó a la niña en ese sentido y tengo entendido que sigue conectada al ECMO en el Garrahan, porque el ECMO puede durar varias semanas. Se pudieron constatar bien la patología, que era una miocardiopatía dilatada del corazoncito, y bueno, es una patología extremadamente grave. ¿Cuál es digamos, yo quisiera resaltar que el ECMO no cura, digamos, reemplaza. Son terapias de reemplazo, así como existe la diálisis, por ejemplo, la hemodiálisis, que reemplaza la función de los riñones con un aparato externo también, pero en ese caso los pacientes están más, pueden estar lúcidos, pero eso no cura, eso reemplaza un órgano vital, que sin eso no podría vivir. Así que ahora hay que esperar que se cure. A veces el hecho de conectar a estas terapias de reemplazo hace que el órgano en ese reposo se recupere y vuelva a funcionar bien y bueno, se desconecta y chau. En los casos extremos, donde el órgano no dé señales de recuperación con el pasaje de los días, las semanas, entonces eso podría ser una indicación de trasplante, por ejemplo. Clarísimo. Ahí te dejamos tomar agua. Para los que recién se enganchan, estamos con el doctor Santiago Ayala Torales. Él es médico pediatra y especialista en terapia de intensividad pediátrica. Es el subjefe de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro, uno de los mayores complejidades de la zona norte. Sin embargo, así, bueno, en este caso tuvimos que recurrir a la de Garrahan porque era más complejidad la que se requería. Y estamos hablando justamente de que el Garrahan, en conjunto con el Hospital Materno Infantil, salvaron la vida de una bebé en un traslado inédito de alta complejidad, y estamos metiéndonos en todos los detalles. Bueno, contado la parte técnica y muy bien explicado la patología, todo, qué importante esto, ¿no? De articular en la salud pública, ¿no? Esto interhospitalario para cuando está justamente en juego la vida de un paciente, ¿no? Sí, vos sabés, Leo, que como te mencionaba recién, cuando una vez que se estabilizó a la niña, que se nota cómo baja la tensión, digamos, insisto, más allá de que éramos muchísimos y ahí los roles, cada uno cumple un rol específico y siempre hay líderes o un líder que es el que dirige al resto y que lo ve desde más lejos. Yo quería enfatizar porque en un momento dado, cuando
se estabilizó y ya estaba conectada y bajaron las tensiones, yo me quedé mirando, así como más como un outsider, digamos, mirando desde lejos, y fue realmente emocionante porque yo decía, acá hay, no las conté, pero parecía que había 30 personas, encima nuestra terapia no es muy grande, no había, teníamos que caminar de costado. Y yo digo, la cantidad de gente, lo maravilloso que es la medicina, los avances tecnológicos, pero y el recurso humano, que estábamos todos ahí por esta bebé. Y por otro lado, todo el mundo cumpliendo, se notaba que tenían ganas de hacer las cosas, de aportar lo suyo. Y voy desde la señora de mantenimiento de limpieza que tenía el rol de mantener el pasillo liberado para que no obstruyera nada en la salida, hasta el cardio cirujano que con esas manos maravillosas hizo algo impresionante en tan poco tiempo y en ese contexto, digamos, mientras reanimamos a la bebé. Algo dificilísimo de hacer, me refiero a que técnicamente es algo muy difícil, pero estaban todos despojados de ego, no había ego, había mucho respeto, todos nos hablábamos con respeto, con buena onda, era feriado de noche, todos con ganas de trabajar, de que eso funcionara realmente, había muchas ganas de que funcionara, había muchas ganas de salvar a esa bebé, y por eso me puse a tomar las fotos, porque dije, esto es histórico para nuestro hospital. Y yo creo que para la medicina, para todo, es un ejemplo también de cómo uno debe trabajar en forma coordinada. Y fue tal la repercusión que tuvo que tanto adentro del hospital me llamaban de otros servicios porque se habían enterado, que vieron ambulancias que llegaban del Garrahan, que vieron mucha gente caminando, algo atípico, y decían, che, ¿todo bien en la terapia? ¿Necesitas algo? Todos me llamaban para ver si necesitaba ayuda en mi propio hospital, digamos, la gente de laboratorio, la gente de hemoterapia, los de neo, los de la guardia, todos querían ser parte de eso, pero en una forma desinteresada, digamos, lo querían hacer. Vocación pura. Vocación pura era eso, y la verdad me saco el sombrero con todos ellos, con mis compañeros de equipo y principalmente con los del Garrahan, que son de otro planeta. La verdad, la gente del Garrahan, la vocación que tienen y las ganas de trabajar y toda la expertise y la tecnología que tienen a su alcance y cómo la usan es realmente maravilloso. Es de admiración total de los propios médicos, ¿no? Inclusive de la pediatría. Bien, Santi, ¿y esto era la primera vez que se hacía en el Hospital Municipal Materno Infantil? Sí. ¿Y del Garrahan te dijeron también la primera vez que vamos a hacer esto? No, ¿Cómo fue ellos eso? ya habían tenido otro, no sé si fue exitoso, calculo que sí, ya habían tenido la experiencia, pero así todo ellos lo vivieron como algo único, digamos, como que era algo inédito. Inclusive los del Hospital Italiano, creo que este año han hecho hasta uno, por primera vez en la historia, un vuelo sanitario con un ECMO que trajeron un chico de Mar del Plata, si no me equivoco, que también fue exitoso. Pero del materno infantil, pero sí, de hospital público, de público a público, es el primero. Es el primero, tengo entendido que sí. Y estamos, la verdad que todos muy contentos, digamos, tanto la gente del Garrahan como los de nuestro hospital y toda la secretaría. Y bueno, ojalá que le vaya bien, digamos, esta vez estamos todos los días, nos mandan información los del Garrahan, la gente del Garrahan nos cuentan cómo va evolucionando y aparentemente solamente es el corazón el que ni más ni menos, ¿no? Pero el resto de sus órganos se fueron bien preservados y eso nos da tranquilidad a nosotros de que de nuestra parte hicimos las cosas muy bien, ¿no? Que San Isidro hizo todo en tiempo. Y ahí, bueno, Santi, en línea con lo que venimos diciendo, sí, justamente en declaraciones Guillermo Moreno, que es el director médico adjunto del Garrahan, sí, él decía, bueno, este procedimiento es uno de los más complejos que existen en medicina crítica pediátrica. Haberlo realizado con éxito demuestra la preparación y el compromiso del equipo. Y también destacó que gracias a la articulación entre instituciones pudimos actuar a tiempo. Este operativo refleja lo que significa contar con una red de salud sólida cuando está justamente en juego la vida de una niña. Todo en línea con lo que veníamos diciendo. Guillermo Moreno era parte de esta triangulación, te digo, él siempre estuvo en el teléfono ese 8 de diciembre, estaba al tanto permanente de lo que iba ocurriendo,
porque Guillermo Moreno, aparte de él, es recuperador cardiovascular, excelente médico, terapista pediátrico también, y ahora es el director del Hospital Garrahan. Pero él estaba, parte del online, digamos, que teníamos en el teléfono, estaba Guillermo, estaba Pablo Moreno en San Isidro, a nivel, digamos, de las secretarías, y bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable para todos. En nuestro hospital, yo quisiera destacar también el rol de los héroes sin capa, ¿no? Que son la enfermería. Enfermería es el alma de un hospital, de una clínica. La enfermería es el pilar fundamental de cualquier servicio de salud que implique internación y que implique cuidado. Son las personas, enfermeros y enfermeras, que realmente ponen el cuerpo todo el tiempo con el paciente, que lo conocen perfectamente, que tienen una entrega del trabajo, y el rol de ellos en este operativo fue fundamental, porque a veces parece que los enfermeros te leen la mente, cuando al médico, que necesitamos las cosas hace un segundo las necesitamos, y ya nos están entregando las cosas en la mano, las dosis perfectas. No hubo ningún inconveniente con eso, y bueno, yo quiero aprovechar que tenemos este medio, porque enfermería es invalorable el trabajo que hacen en todos lados, y a veces no se los reconoce tanto. Siempre, obviamente, la cara visible de los equipos, los líderes son médicos, digamos, pero el trabajo que hacen ellos, sin ellos la medicina no tendría alma. No sería posible. Espectacular cómo lo definiste, me encantó. Sí. Doc, bueno, y justamente el pasado 1 de diciembre se cumplieron 25 años de la inauguración de la terapia pediátrica del materno infantil, ¿no? ¿Qué implica esto para la salud pública y para San Isidro? Para San Isidro, hace ya 25 años, el doctor Roberto Pena, que es el jefe, sigue siendo el jefe del servicio, fundó la terapia intensiva con un equipo maravilloso de médicos, todo de una excelente formación, y realmente la fundaron porque formaron también al equipo de enfermería, que no estaba capacitado todavía para una terapia intensiva, porque eran enfermeros que venían de pediatría del hospital. Ellos se encargaron de la capacitación, y hoy es realmente un lujo la enfermería que tenemos gracias a ellos. Y fue un gran cambio yo creo, para el municipio, para toda la población, para todos los vecinos de San Isidro principalmente, porque es un hospital que, y particularmente la terapia intensiva, empezó a atender, como siempre los hospitales públicos atienden generalmente a las personas más vulnerables, ¿no? A los niños más vulnerables que no pueden acceder a una obra social o a una prepaga, pero la terapia intensiva era como más amplio en ese sentido, porque el hospital está en medio de la parte residencial de San Isidro, y las emergencias venían a nosotros, digamos, primero. Los chicos que les pasaba algo muy, muy grave, el hospital más cercano era el nuestro, antes de acceder a una clínica o a un hospital privado. Así que realmente la terapia atendíamos a todas las clases sociales, y mejoró muchísimo la calidad de atención médica en todo el municipio, porque al tener terapia intensiva, el resto de los servicios también pueden ampliar su especialidad, y el volumen de pacientes, al no derivarlos a otro hospital, porque por ejemplo, cirugía, para poder hacer cirugías de mediana complejidad o alta complejidad, necesitas una terapia intensiva, si no, hay que operarlos en otro lado. Eso, al tener una terapia intensiva pediátrica en el hospital, hizo que el resto de los especialistas pudieran tener más pacientes, no derivarlos, y poder atenderlos con mayor tranquilidad, sabiendo que tenían el respaldo nuestro permanentemente, una terapia intensiva. Eso mejora muchísimo la calidad de atención a todo el municipio, y no solamente a nuestro municipio, como éramos la única terapia en ese momento de todo el cordón del conurbano norte, es decir, de la zona norte, esa parte. De Vicente López hasta Zárate, éramos la única terapia pediátrica.
pública, así que seguimos, por supuesto, aceptando pacientes de otros partidos que no tienen terapia intensiva, pero en los últimos años han abierto, han inaugurado en algunos hospitales del conurbano, sobre todo el cordón norte, terapias pediátricas como en Del Viso, Claro. en San Fernando, no me acuerdo. Y otros más. Y otras más. Bueno, sí. está también más cerquita hacia el oeste el Hospital Castex, el San Martín, después el Posadas. Pero hay una cobertura mayor y bueno, en buena hora, que las terapias intensivas pediátricas son muy importantes, son realmente se salvan muchas vidas. Santi, vos de la residencia de terapia pediátrica sos el primer egresado, ¿no? Hoy sos subjefe. Sí. Yo te quería preguntar, este tipo de experiencias, me imagino que te marcan a nivel médico, a nivel humano, Sí. ¿fue como lo más intenso? ¿Has vivido también otras cosas? ¿Qué te dejan este tipo de experiencias? Sí, bueno, qué buena pregunta. Sí, yo fui el primer egresado de terapia intensiva, fui el primer residente, digamos, de terapia intensiva pediátrica de la unidad y después ya me quedé en el servicio como staff. He tenido muchísimas experiencias realmente muy movilizantes, digamos, para los médicos, de casos desopilantes, digamos, por decirlo de alguna manera, y casos gravísimos de chicos muy graves que han salido, que han vivido y que también pudieron hacer una vida normal después, porque a veces el hecho de estar muy grave y durante un tiempo en una terapia intensiva uno queda con secuelas, digamos, que pueden afectar a diferentes órganos, pero es una satisfacción que es realmente inefable, digamos, lo que nos pasa a los médicos cuando vemos a un chico que caminando por el pasillo y supimos que tiempo atrás estuvo tan grave y nada, son cosas realmente difíciles de expresar. Y así que en buena hora la terapia y por suerte todos las gestiones, digamos, de municipales le dieron mucha importancia realmente al peso que tiene tener una terapia intensiva y nunca nos faltó nada, digamos, en cuanto a recursos físicos, aparatos, elementos, siempre nos han dado todo lo que pedimos y el recurso humano es muy bueno. Y la verdad que es un orgullo ser miembro de esa terapia y repito, fue realmente muy movilizante ver, pero eso, ¿no? Uno, viste cómo está la actualidad, que ves todo el tiempo gente que tratando de imponer sus ideas y con gritos y con violencia y con cosas. Bueno, la medicina no escapa a eso, digamos. La medicina, más que la medicina, te diría el área científica. En el mundo hay mucho ego, pero bueno, hay gente que tiene muchos conocimientos y unos quieren imponer los suyos y a veces entran en conflicto y bueno, y lo vemos en la tele, en los medios, en la calle, vas manejando y ves la gente por qué se trata mal y por qué todo. Y ese día todo funcionó bien. La gente yo resalto esto porque trabajé en muchos hospitales, en la parte privada también, y siempre hay ese conflicto, ¿no? De egos, por supuesto que con el único fin, el fin principal, que es uno quiere mejorarle la vida a un paciente, ¿no? Pero a veces nos tratamos mal al cohete, digamos, no hace falta y se... como sociedad, y eso están en como todos sociedad, lados, y sobre todo lados. cuando hay un paciente crítico, Claro. cuando hay un paciente grave, el detrás de escena, la gente también se pone ansiosa, se pone tensa, Imagino. hay miedos y bueno, ahí el miedo a veces, la inseguridad uno lo expresa con enojo, digamos, y se enoja con el que tiene al lado y la impotencia que uno siente a veces de que no podés hacer algo también con tu paciente y te la agarrás con el que tenés al lado y bueno, uno con los años va aprendiendo, ¿no?, que ese miedo, digamos, saber dominarlo, ¿no? Saber domarlo, porque el miedo, en definitiva, o te paraliza o te hace hacer malas decisiones, digamos. Y cuando vos lográs domar al miedo,
es donde la cosa funciona bien. Y ese día realmente todo funcionó bien. Y lo que yo destaco es el profesionalismo extremo con que se trabajó. Todo se pedía, por favor, gracias. Nadie discutía lo que el líder sugería, se hacía. Todo funcionó y con buena onda, desde la Secretaría de Salud hasta el personal de limpieza. Todos querían ayudar y todos en un feriado, insisto con esto, un feriado a la noche donde uno quiere estar con su familia y estaban ahí entregándolo todo. Qué bueno esto que decís, el detrás de escena, ¿no? Sí. Y dominar el miedo, que lo aprendés o no, pero me imagino cuando pasan los años lo vas manejando, quizás controlando, pero en el detrás de escena pasan cosas, ¿no? Uno ve el resultado final de este lado. Somos seres humanos, claro. Digamos. Lo que destaca a un médico que trabaja en esta especialidad y hay otras especialidades así parecidas en ese sentido, por ejemplo, no sé, en la neurocirugía, la cardiocirugía, que lo que tienen de parecido es que hay que tomar decisiones importantísimas que pueden costarle la vida al paciente, que ya está gravísimo, y hay que hacerlo en tiempo récord. Para eso necesitas una preparación extrema, muchísima preparación, muchísimo conocimiento sobre lo que estás haciendo, y transmitir seguridad y calma al resto de tu equipo. Insisto con esto, porque el miedo te paraliza o te hace correr, digamos. Cuando vos lográs salir de esa zona de confort y dominar el miedo, lo transmitís al resto del equipo y las cosas se hacen mejor. Y después, tomás mejores decisiones. Claro, y después, Andy, también sos interlocutor con la familia. Tenés que comunicar noticias, sí, ¿no? Que a ustedes no los preparan para comunicar noticias. Qué buen comentario y buena pregunta. Eso hay mucha verdad en eso. Los médicos no nos enseñan en la facultad, ni tampoco en la residencia, ni en ningún lado, a dar noticias. Muchísimo menos a dar malas noticias. Y eso es un arte, digamos. En la medicina tiene su parte de arte, de creatividad, como cualquier ciencia. Y se aprende caminando, se aprende con el correr de tantas veces que uno informa y uno aprende, digamos, que hay palabras cuáles decir, cuáles no. Y para mí la clave es nunca mentirle. No, la mentira no debe existir en los médicos. Decir siempre la verdad, por más cruda que sea, a los familiares, con la mayor empatía posible, y informarlos con frecuencia. La empatía es clave. Puede haber gente más empática que otra o no. Poniendo otra vez el detrás de escena, todos tenemos problemas, todos tenemos una mochila, y si la ponemos en ese momento, en una situación tan delicada como esa, todo sale mal. Hay que por unos instantes, por unos segundos de tu vida laboral, ser empático, ponerse 3 segundos en lugar del otro, y qué palabras te gustaría escuchar, cómo informarlas, pero siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Y si realmente hay esperanza, decírselo, que tenemos la ilusión, la esperanza de que lo que vamos a hacer va a funcionar. Y en los casos extremos de que no, también decirlo, que llegamos hasta un límite y ahora, nada, esperamos que responda. Doctor Santiago Ayala Torales, un placer que hayas pasado por Noticias de Salud, ¿eh? Igualmente para todos, y bueno, mucha suerte con su programa también. Bien, muchas gracias. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más en Noticias de Salud. Ya volvemos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño.
Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Seguimos con mucho más noticias de salud y bueno, esta época del año llega el calor y es ideal para concientizar, como debemos hacer todo el año, sobre el cuidado de la piel. Y bueno, casualmente bajo el lema "El bronceado pasa, el daño queda", la Sociedad Argentina de Dermatología realizó hace muy poco la campaña nacional de prevención del cáncer de piel. Así que de ese tema vamos a empezar hablando. Ya te presento a mi invitada, ella es la doctora Paloma Garbelino Moliné, médica dermatóloga. ¿Cómo estás, doc? ¿Todo bien? Hola Leo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Me parece que es un tema del cual, a pesar de haber mucha información hoy en día y se habla mucho de esto en redes, sigue habiendo muchísima desinformación en cuanto a las pautas de protección solar y los riesgos de la radiación ultravioleta, así que siempre viene bien recordar un poquito y concientizar, sobre todo ahora que fue la campaña de prevención del cáncer de piel y demás. Así excelente, que gracias. Excelente, doc. Gracias por venir. Y bueno, ya me quiero meter en la primera pregunta. A ver, Vamos. hablaste de las redes sociales y hay mucha desinformación. Entonces, como para empezar, ¿qué relación hay entre exponerme al sol sin protección solar y el cáncer de piel? Empecemos por ahí. Bueno, sabemos que la radiación ultravioleta es un carcinógeno conocido. La relación entre la radiación ultravioleta y el cáncer de piel está establecida hace muchísimo tiempo, lo sabemos. Sabemos que la radiación ultravioleta, sobre todo la de tipo UVB, induce mutaciones en el ADN que con el tiempo estas mutaciones van acumulándose y generan cáncer de piel. Tanto melanoma como cáncer de piel no melanoma, que son los carcinomas que se llaman queratinocíticos, como el carcinoma vasocelular o el carcinoma escamoso, que de hecho el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente del ser humano. Entonces, digamos, es algo importante para tener en cuenta. Pero sí, la relación es una relación directa. Induce mutaciones en el ADN, la radiación ultravioleta, tanto la de tipo UVB como la de tipo UVA, a través de un mecanismo distinto, pero generan estas mutaciones que a la larga se acumulan y son mutaciones que de hecho son tan conocidas que se las llama en la jerga la marca mutacional UV. O sea, los tumores pueden analizarse y de acuerdo a las mutaciones que tienen podemos saber si es un tumor que tiene o no relación con la radiación ultravioleta. Así que sí. Excelente. Doc, bueno, y ¿cuáles son las principales medidas para protegerse del sol? Me imagino que una es el protector solar, pero ¿qué otras hay? Me encanta porque esto pasa también muy seguido en consultorio, que los pacientes, a mí me gusta preguntarles, bueno, ¿te cuidas del sol? Y lo único que me dicen es, sí, yo me recontrapongo protector solar. Y digo, bueno, ¿qué más? No, me pongo protector y salgo al sol. Y bueno, hay un montón de otras medidas de protección solar que son todas complementarias, no hay una más importante que la otra, pero sí son todas importantes y necesarias. Y si tuviera que nombrarte tres, son, sí, por un lado, el buscar la sombra. O sea, de Bien. 10 de la mañana a 4 de la tarde, el índice UV es el momento en el que más alto está. Entonces, la radiación ultravioleta es más fuerte en ese rango horario. Entonces, primero, tratar de buscar la sombra. Obviamente, también trato de que mis pacientes tengan una relación un poco más saludable con el sol. No, tampoco es que el sol es el enemigo. El sol, digamos, no es el enemigo, es fuente de vida, lo necesitamos. Pero sí, es verdad que no es lo mismo exponerse al sol a la 1 del mediodía que a las 4 de la tarde cuando ya la radiación UV, digamos, va bajando. Así que punto número 1, buscar la sombra. Bien. El segundo punto sería la ropa. O sea, la ropa también nos protege. Usar ropa que tenga trama cerrada, o bueno, ahora tenemos cada vez más opciones de Hay ropa con UV ahora, ¿no? Exacto, hay ropa con filtro UV. Podemos conseguir en Mercado Libre o hay un montón de marcas que también tienen filtro UV. Entonces ahí, de hecho, ya tenemos un paso que nos facilita muchísimo. Pero sí, la ropa nos protege, nos protege físicamente. Y después, obviamente, el protector solar es fundamental. Si uno va a estar expuesto, sobre todo en estos horarios, es clave el protector solar, que también hay algunas pautas más específicas dentro de qué protector solar podemos usar y cómo usarlo también. Las recomendaciones de las guías internacionales dicen un protector solar que que tenga un factor de protección mínimamente 30, que se aplique por lo menos 15 minutos antes de realizar alguna actividad al sol, reaplicar cada 2 horas y reaplicar también si uno transpira o, por ejemplo, se mete al mar y sale, también es momento de reaplicar el protector solar. Y las cantidades también, hay una pregunta que a veces me hacen en consultorio, es, doctora, ¿es lo mismo si uso factor 50 o factor 100? Y bueno, estudié un poquito para venir a este. No, pero me encanta esa comparación. Estudié un poquito y
En verdad, o sea, la respuesta es entre un factor de protección 50 y un factor de protección 100. Sí. A nivel teórico hay poca diferencia porque Mirá. uno bloquea entre un 97% de la radiación ultravioleta y uno un 98%, pero se han hecho estudios de vida real en los cuales se analizan, digamos, se divide un grupo de pacientes usa factor de protección 50 y otro grupo usa factor de protección 100, y lo que se ve es como uno en la vida real no suele aplicarse el protector solar en cantidad suficiente, Claro. entonces termina siendo mayor protección la que te ofrece un protector que tiene un factor de protección más alto. Así que bueno, eso me Clarísimo. resultó interesante. Yo Sí. igual a mis pacientes les digo factor 50, tratemos de aplicar la cantidad suficiente. Para la cara, una regla simple es usar la regla de los 2 dedos de la mano. Bien. Colmar estos dedos con protección solar, que bueno, en general es mucho más que lo que uno se suele poner. Pero bueno, esas son las cantidades, por lo menos para lo que es la cara, de lo que uno debería ponerse de protector solar. Es 2 gramos por centímetro cuadrado. Bien, y después me tengo que ir a la playa, por ejemplo. Me pongo en todo el cuerpo y antes de ir, media hora antes, ¿no? Para ¿cómo es eso? No es que llego a la playa y me lo pongo para el que se va a la playa, por ejemplo. Sí, por lo menos 15 minutos 15 antes de minutos ir, antes. al menos, Bien. como para que pueda absorberse. Y en la playa, que de nuevo, para mí las cosas más básicas son en las que fallamos más. Voy a la playa y me sorprendo la cantidad de personas que hay lagarteando en el sol, sin una sombrilla, sin, no sé, una carpa, sin algún tipo de filtro físico. Eso es algo también que es fundamental. O sea, si vamos a la playa, tenemos que asegurarnos de que al lugar al que vamos a ir podemos tener algún tipo de sombra que nos resguarde, porque si uno va a la playa a la 1 del mediodía, hoy en día no hay protector solar que aguante, entonces el daño está igual. Está bueno también colaborar y esto, la ropa, el filtro físico, la barrera, ya sea una sombrilla, algo que nos permita resguardarnos un poquito mejor. Bien. Doc, en la última parte de la nota vamos a hablar un poco de estética, pero por ahí podemos enganchar por ese lado la gente que se hace tratamientos estéticos pero no usa protector solar. ¿El sol es el responsable en un porcentaje grande del envejecimiento prematuro de la piel, no? Es un dato que por ahí los enganchamos, ¿no? Para que empiecen a cuidarse. ¿Esto es así? Yo a mis pacientes les digo, si no querés cuidarte del sol por el cáncer, cuídate del sol por las manchas y las arrugas. Algunos entran más por entras por ahí, claro. por ese lado. Porque sí, si te tengo que decir un número, hasta un 80% del fotoenvejecimiento tiene que ver, bueno, la palabra lo dice, foto hace referencia al sol, sí, se relaciona. Tiene relación con las manchas, las arrugas, la textura irregular, la pérdida de firmeza de la piel. Y esto también lo vemos, hay una foto muy conocida que circula mucho en redes sociales de un camionero americano que durante muchísimos años estuvo trabajando y de un lado del cuerpo le daba el sol y del otro lado no le daba el sol. Y es impresionante cómo un lado de la cara está muchísimo más fotoenvejecido, tiene más arrugas, tiene más manchas. La vi, impresionante. Entonces es impresionante y bueno, eso es un ejemplo que a mí me gusta dar porque es clarísimo. Bien, muy completo, te dejamos tomar agua. Para los que recién se enganchan, estamos con la doctora Paloma Moliné hablando de la protección del sol, fundamental, y cómo prevenir cáncer de piel. Bueno, a ver, Doc, ejemplo, una persona que no se cuida del sol en su adolescencia, verano tras verano, playa, ¿en cuánto tiempo se puede manifestar ese daño en la salud y de qué forma? Bueno, el cáncer de piel tiene relación directa con la radiación ultravioleta. Haber tenido en la infancia una quemadura solar que haya producido ampolla hasta duplica el riesgo de tener, por ejemplo, melanoma. Entonces ahí es un dato bastante duro. La relación es directa y en general el cáncer de piel es más frecuente. Tanto el melanoma puede verse un poquito antes, pero por ejemplo el carcinoma vasocelular o el carcinoma escamoso son más frecuentes a partir de los 50, 55 años. Entonces es un daño que es acumulativo. Cuando les digo a los pacientes, muchas veces también me pasa de diagnosticar un cáncer de piel, diagnosticar un carcinoma vasocelular y digo, bueno, estos son lesiones que tienen mucho que ver con el sol. Me dicen, no, pero yo hace rato que no me expongo. Y ahí, bueno, paso a explicarles que hasta un 25% de la exposición solar la tenemos en la infancia. Y muchas veces cuando uno es chico no sabe o no depende de uno
cómo cuidarse del sol, así que también me gusta hacer mucho hincapié en esto Claro. con los padres, con que tengan que cuidar a sus hijos, que tener una quemadura con ampolla ya duplica tu riesgo, así que es fundamental cuidarse los primeros años de la vida. Y es todo acumulativo, como decías, es acumulativo. Es acumulativo, totalmente. No hay nunca es tarde para empezar a cuidarse, y de hecho se han hecho estudios al respecto. Se han hecho estudios de personas que son más grandes y que empezaron a usar un factor de protección solar que ni siquiera era tan alto y disminuyen en un porcentaje interesante su riesgo de desarrollar cáncer de piel. Bien, Así que sí. bien. Doc, te voy haciendo las últimas del sol. El uso de la computadora, el celular o estas luces, por ejemplo, que están acá en los estudios de Pisco, ¿hay que usar protector solar o no? Vos sabés que más que por estas luces, hay que usar protector acá por estas ventanas, que son bien. muy lindas, que es muy linda la ventana del estudio. Pero sí, cuando uno está muchas veces también es una pregunta que me hacen, que es, si yo estoy todo el día en la oficina, ¿tengo que usar protector solar? Y bueno, mi siguiente pregunta ahí es, bueno, tenés una ventana cerca, porque la radiación ultravioleta atraviesa las ventanas. Y con respecto a la luz azul está dentro de lo que consideramos el espectro de luz visible. Sí. Y no tiene tanta relación con lo que es el cáncer de piel, sí tiene relación con la hiperpigmentación. Entonces, fundamental para mujeres que conviven con melasma, que es una de las dermatosis que vemos mucho en mujeres, tiene que ver con las hormonas y tiene que ver mucho con el sol. Bueno, muchas veces la luz azul puede ser un factor que prenda más estas dermatosis que generan pigmento en la piel. Bien, y acá, por Así que ejemplo, sí. es una oficina, este ventanal también implicaría que uses protector. Sí, yo les recomendaría a quienes están acá ¿Tienen trabajando. UV Lucas? No. Están polarizados. Ah, están polarizados. ¿Eso? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Buenísimo. ¿Y eso me Mirá. cubre o no me protege o no? Ponete igual. Ah, no, está Yo- bien. yo No tengo me- problema. No, a los pacientes que me preguntan también, porque me dicen, no, mira, no estoy cerca de una ventana, es en trabajo Sí. en un lugar que es cerrado. Le digo, bueno, ponete una vez al día, aunque sea para formar el hábito, porque también es esto, contribuye a formar el hábito, el aplicarse por lo menos una vez por día. Bien, la última antes de pasar al tema estético. El año pasado estaba bien picante una campaña en redes sociales del callo solar y muchos Instagramers, influencers en contra del protector solar, que estos químicos que en realidad te hacían mal a la salud. Y bueno, y se basaba en esto del callo solar. ¿Qué es esto y si hay que desmentirlo? Si vuelvo a escuchar el callo solar me va a dar algo. En realidad realmente está todo bien con la libertad de expresión. Pero sí, no, es peligrosísimo ese mensaje. No existe el callo solar. Es un término que no existe médicamente ni científicamente. Hace referencia a que un bronceado protegería de la radiación ultravioleta y esto se ha estudiado. O sea, se ha estudiado, sí. Porque uno puede, digamos, no está mal el pensamiento de decir, bueno, si me bronceo me protejo del sol. Un bronceado se ha estudiado que equivale a un factor de protección de 4, que es lo mismo que nada. Con lo cual no ofrece protección contra la radiación ultravioleta el broncearse. Y de hecho es peligroso ese mensaje porque no todas las pieles se broncean. Claro. O sea, hay fototipos muy claritos que no llegan a broncearse y es, digamos, aunque pudieras broncearte, igual tenés daño de la radiación ultravioleta con el bronceado. O sea, el bronceado no protege. De hecho, es una manifestación de daño solar, el bronceado en sí mismo. Claro, es una piel que sufrió, en realidad. Es una piel que, digamos, los melanocitos, que son las células de la piel que producen pigmento, se estimulan a través de la radiación, principalmente de tipo UVA, para producir pigmento, para producir el pigmento inmediato, y después la radiación ultravioleta los estimula a producir melanina. La melanina se deposita en el núcleo de las células, arriba, como si fuese un casquito, para intentar protegerlas de la radiación ultravioleta, pero es totalmente ineficiente en hacerlo. Entonces es como es un signo de que tu piel está intentando defenderse contra esa agresión. Bien. Así que sí, no hay, lamentablemente no hay bronceado saludable. No existe el bronceado saludable. Muy con buena el sol. frase. No, lamentablemente, Impecable. lamento decir que no. Bueno, hemos concientizado lo suficiente, me parece, bastante completa la doc, así que vamos a dar vuelta a la página y nos metemos en la parte estética. ¿Cuáles son las tendencias hoy en estética, en este mundo de la estética? Bueno, las tendencias están dadas obviamente también por lo que las personas y los pacientes nos piden, y cada vez más nos estamos orientando a una medicina estética que va a resultados
más naturales, a no verse tan rellenado, a que las facciones no cambien, sino nos estamos orientando a un tipo de estética que es mucho más, tiene mucho más en cuenta lo que es la calidad de la piel, que la calidad de la piel esté bien, tener una piel saludable y no tapar el síntoma, no tapar el signo del envejecimiento con soluciones rápidas, sino focalizarnos mucho más en la estética de adentro hacia afuera. Es decir, ¿cómo están tus hábitos? ¿Te estás alimentando bien? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Tenés un sueño que es reparador? ¿Cuáles son, digamos, tus hábitos en cuanto al ejercicio físico? ¿Haces actividad física? Esto como un pilar fundamental que muchas veces es 100% integral, que muchas veces no se pregunta, pero la realidad es que es súper importante. Y en cuanto a tratamientos estéticos en sí, siempre estamos tratando de usar tratamientos estéticos que sean regenerativos, estimular al cuerpo a que se repare a sí mismo. Y si tuviera que decirte una tendencia que está totalmente en auge y la verdad que está muy buena, es una herramienta súper útil, es la sueroterapia en estética. La sueroterapia se usa, digamos, mucho para salud en general, pero para estética también tiene muchas aplicaciones. Hay un montón de sustancias que podemos administrar por vía endovenosa que no tienen una buena absorción por vía oral o no logran una biodisponibilidad suficiente a nivel endovenoso. A nivel de vía oral, perdón. Sí. Entonces la sueroterapia la verdad es que para estética está muy bueno. Hay un montón de sustancias como la vitamina C, que es un antioxidante, es un cofactor directo del colágeno, estimula la producción de colágeno, da brillo. Entonces, bueno, sueroterapia te diría tendencia, punto número 1. Tendencia número 2, tratamientos estéticos regenerativos. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas lo conocemos hace mucho. Algo más novedoso, ya nos vamos, por ejemplo, a los exosomas, que son pequeñas vesículas que hacen que las células se comuniquen entre sí para repararse. Entonces, eso, el microneedling también, que estimula la producción de colágeno a través de generar un daño controlado. Y siempre esto de, digamos, rellenar menos, cambiar menos las facciones y tratar de mejorar la calidad de piel. Los rellenos los seguimos usando un montón, son una herramienta que un relleno de ácido hialurónico en su justa medida y en el plano correcto es clave porque nos ayuda a dar estructura, pero no esto que por ahí veíamos hace unos años en Hollywood, en las actrices y actores que por ahí estaban como con estas puffy faces, que eran estas caras como muy rellenadas. Sí. O algunas sin expresión, esas caras congeladas, ¿no? La cara frisada también. Sí. Tengo algunas... ¿Es un error del médico o el paciente? Muchas veces el paciente te pide, ¿no? Muchas veces te lo pide el paciente. ¿No? ¿Qué haces si alguien viene y te dice... ¿Vos o le Frisame. explicás o No, le decís, yo les ¿no? explico, digamos, todo lo que tiene que ver con la sensación de cara frisada tiene que ver con el uso de la toxina botulínica, que es un neuromodulador, que lo que hace es relajar el músculo. Entonces, al relajar el músculo, no se puede formar esta arruga, que es esta arruga que tiene que ver con la expresión continua. Continua, sí. Entonces, esto es muy variable de acuerdo a la práctica de cada uno. Yo prefiero mucho más lograr un resultado que sea un poco más natural, que se mantenga la expresión. Siempre al principio, los primeros 15 días, uno está un poco más frisado, pero si uno pone en el lugar correcto, cantidades adecuadas, de acuerdo al paciente también, porque no todo el mundo necesita lo mismo. La toxina botulínica es un tratamiento que se puede hacer recontra personalizado. O sea, a mí me encanta porque no todo el mundo, o sea, no hay una técnica que aplique para todo el todos, mundo. Claro. No. Así que, pero bueno, sí, hay pacientes que vienen y te dicen, yo quiero estar frisada. Frisada. O por ahí con alguna foto, ¿no? Quiero la piel como tal. Y ahí tenés que explicar, no, mirá, pero... y más o menos ahí llegas a un acuerdo. Es consensuar, ¿no? Es consensuar un poco lo que quiere el paciente y lo que uno considera que es un buen resultado estético. Está bien, pero si el mensaje es ese, hay como un camino de la medicina estética que está yendo de alguna manera hacia lo natural. No tan... Total. Está bueno eso. Total, hacia lo natural, hacia tratamientos que estimulen la propia regeneración y más allá de eso... también a la salud, ¿no? Haciendo mucho foco en la salud, no solamente en la estética, es decir, no tapar solamente el signo o el síntoma del envejecimiento, sino ir a algo mucho más profundo y que también tiene mucho más sentido, que es, bueno, ok, en vez de, digamos, sacarte la ojera, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás descansando? Está muy bueno, Sí, está muy bueno. Recién nombraste la palabra estética regenerativa. Sí. ¿Qué diferencia hay de esa con la estética tradicional?
Yo creo que se complementan, en mi práctica las complemento. Regenerativo se llama a cierto tipo de tratamientos o de terapias que estimulan al cuerpo a regenerarse, estimulan a las células de la piel a regenerarse. Esto, digamos, hay un montón de tratamientos, pero todo lo que es terapia biológica entra dentro de lo que es un tratamiento regenerativo, porque estimula la regeneración propia. Acá, como por ahí recién dije, el plasma rico en plaquetas, también los exosomas son un tratamiento regenerativo, células madre, o sea, hay un montón de tratamientos regenerativos que son terapias biológicas. Y después, por ejemplo, los tratamientos, las terapias láser, también son tratamientos que utilizan la luz y la amplifican de tal forma que van a un target muy específico que puede ser la mancha, la arruga, la textura, la cicatriz. Así que también entran dentro de este concepto de regeneración. Sí. Y todo para mejorar la piel, para rejuvenecer, para... ¿A qué edad, por ejemplo, tus pacientes, desde qué edad llegan al consultorio? ¿O puede ser por manchas, por arrugas? Cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes y muchas veces vienen muy jóvenes ya pidiendo tratamientos estéticos que son por ahí un poco más invasivos. Y ahí está en uno, obviamente, poner un freno y decir, bueno, obviamente... Focalicémonos en lo que es calidad de piel, que calidad de piel tiene que ver con salud de la piel, así que siempre una rutina de cuidado de piel, una rutina de skincare básica, que tenga cierto tipo de productos, como que siempre incluye obviamente protector solar, desde chiquitos, y después uno va viendo de acuerdo al paciente. Pero cada vez más jóvenes son las consultas, los pacientes son cada vez más jóvenes. Me das el pie para la próxima pregunta, porque también el año pasado estaba como muy fuerte la palabra cosmeticorexia, ¿no? Justamente esto, jóvenes que no necesitan todavía maquillarse u otros productos y que les terminan siendo algo nocivo para la salud, y impulsado todo por las redes, ¿no? Totalmente, la cosmeticorexia es este término que hace un poco referencia a la adicción por los productos cosméticos, ya sea skincare, ya sea maquillaje, y esto lo vemos un montón, está totalmente potenciado por las redes y puede llegar a ser muy peligroso porque hay muchos productos que por más que sean de venta libre tienen activos que son potentes, pueden causar dermatitis de contacto, alérgicas, irritativas, pueden causar, digamos, los retinoides, por ejemplo, que muchas veces son de venta libre, usados sin indicación médica y no de una forma correcta, pueden generar daño. También tanta cantidad de producto a veces satura la barrera cutánea y también produce brotes de acné. Me pasa mucho también de pacientes que vienen con dermatitis perioral brotada o con acné brotadas. Le digo, bueno, ¿qué te estás poniendo? Y me sacan la mochila con 20 productos y bueno, eso es totalmente algo que estamos viendo y mi reacción es, bueno, de todo esto vas a dejar de usar prácticamente todo. Y bueno, yo creo que tenemos que intentar fomentar, volver a las bases, hacer algo más minimalista, con foco en calidad de piel, pero existe, la cosmeticorexia existe y es esta obsesión por los cosméticos y lo vemos sobre todo lo vemos en nenas que son cada vez más chiquitas. ¿Qué edad estamos hablando? Nenas. 12 años, 10, 12 años, sí. Sí. Bueno, y te sigo hinchando un poco con las redes sociales, porque estamos todos con las redes sociales. Es que hay que hablar. ¿Qué otras tendencias estás viendo así peligrosas? Porque me gusta. Está muy bueno tu Instagram. ¿Cómo es tu Instagram para que la gente te siga? Paloderm, es fácil. Paloderm. Bueno, de ahí con respecto a lo que es tendencias, ¿no? En redes sociales, las últimas, las más peligrosas. Y bueno, si tuviera que decirte, te diría, por un lado, el callo solar, me parece súper peligroso, eso hablamos un poquito. Después, bueno, todo lo que es cosmeticorexia quizás es esto de influencers que muestran rutinas que son rutinas de 25.000 pasos. Eso también es tendencia, así que se habla mucho de eso en redes sociales y hace poquito también se empezó a hablar en redes sociales, que me pareció interesante, de ciertas restricciones que están poniendo algunos países al contenido en salud que se sube en redes sociales, restricciones a influencers que no tienen credenciales médicas. Claro. Sí, que bueno, me parece interesante sobre todo para decir, bueno, qué podemos hacer como sociedad para que lo que estamos escuchando sea contenido que por lo menos la persona que nos está hablando tenga alguna credencial. Entonces, algunas cuentas, creo que esto fue en China, algunas cuentas medio que fueron baneadas, o por lo menos los profesionales de salud, cualquiera sea su cargo, su profesión, tenían que poder dar prueba de que, digamos, están habilitados para poder hablar de ciertas cosas.
Así que eso también me parece interesante. Bien, te voy haciendo las últimas. ¿La cama solar sigue existiendo todavía? ¿Te cruzás gente que la ¿Puedes use? creer que sí? ¿Sí? De hecho, en Argentina no está prohibida. En Australia, por ejemplo, las camas solares están totalmente prohibidas y están clasificadas como carcinógenos. Así que en Australia yo tuve la posibilidad de ir a rotar a un hospital en Australia este año, y ellos luchan mucho contra el cáncer de piel porque tienen una población que tiene un fototipo muy bajito, de gente muy blanquita, y tienen mucha exposición solar, y fue uno de los primeros países en prohibir las camas solares. En Argentina no están prohibidas y tampoco están reguladas, entonces hay un montón de lugares en los que sigue existiendo cama solar, y es una locura porque es un carcinógeno directo. O sea, sí, ¿no? Te estás metiendo al ataúd y decís... Total. O sea, emiten en primera medida, emiten UVA, que estamos aprendiendo sobre la marcha. Pensá que el protector solar se inventó hace menos de 100 años, o sea... pero antes se pensaba que se emitía más que nada UVA, se pensaba que el UVA no tenía relación con el cáncer de piel, hoy sabemos que sí. Y también emiten radiación de tipo ultravioleta B, así que hay que prohibirlas. Hay que prohibirlas. Totalmente, no entiendo por qué todavía no se prohibieron, pero sí. Bien. Sí. Bueno, te hago la última que me gusta hacerle a todos los especialistas. ¿Por qué dermatología? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad que dermatología es una especialidad súper completa. O sea, para las personas indecisas que les cuesta por ahí tomar una decisión. Yo pensé que iba a ser cardióloga durante mucho tiempo y me sigue gustando mucho la cardiología, me parece una especialidad que está buenísima, pero me puse a pensar en qué quería hacer en mi día a día, más allá de qué es lo que me interesaba a nivel académico. Y la dermatología tiene un montón de beneficios. Uno de ellos es que podés ver pacientes pediátricos y pacientes adultos. O sea, podés ver a cualquier rango etario, o sea, a cualquier edad podés ver en consultorio, lo que más te guste. Después, dentro de la dermatología hay un montón de subespecialidades que son enormes, entonces uno puede focalizarse en ellas. Por ejemplo, todo lo que es dermatosis inmunomediadas, o sea, enfermedades de la piel que tienen que ver con la inmunidad, como la psoriasis, la dermatitis atópica, hidradenitis supurativa, la oncodermatología, o sea, todo lo que es cáncer de piel, también eso es una subespecialidad enorme, enfermedades ampollares, cuidados de heridas, úlceras, o sea, hay muchas subespecialidades. Más allá de la estética también, que obviamente si uno hace estética siendo dermatólogo tiene quizás el diferencial de que conoce la piel, entonces eso te permite abordar de una manera mucho más integral a la estética. Así que bueno, básicamente eso. Y que podés hacer procedimientos, y más allá de la consulta clínica también podés hacer un montón de procedimientos en la consulta, biopsias, tratamientos estéticos, láser. Bien. Recordame tu Instagram, quiero que se metan porque está muy completo y es muy didáctico. Es Palo Derm de va a aparecer acá abajo. Impecable. Doctora Palo Moliné, ha sido muy clara, muy completa. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias Salud. Muchas gracias, Leo, por invitarme. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir a mi Instagram. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo.
Seguimos con mucho más noticias de salud y llegó una entrevista muy esperada. Del otro lado tengo al creador de la siguiente frase: no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Qué gran frase, y ya te presento a mi invitado, es el doctor Daniel López Rossetti, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? Bien, Leo, ¿cómo estás vos? Gracias por la invitación. No, gracias. Gracias por estar en este primer programa, como hace 10 años, estar en este nuevo formato. Muchísimas gracias. Esperemos que sigan los éxitos, ¿eh? Así que lo mejor. Muy amable. Bueno, Doc, ya me quiero meter en la primera pregunta, porque los temas en las encuestas que nosotros hacemos en nuestras redes, ansiedad y ataque de pánico son los primeros temas. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con respecto a la ansiedad. ¿Qué, en base a la experiencia tuya con pacientes, cómo funciona, cómo es la mente de un paciente que padece un trastorno de ansiedad? Y lo más importante, si, y eso va a depender seguramente de la visión del especialista, si se puede superar sin clonazepam o la medicación que sea. Bueno, es muy buena pregunta porque también es el mal de nuestros tiempos, Leo, esto y para toda tu audiencia. El cerebro tiene un circuito que es el circuito del miedo, es el circuito de alarma. Cuando tenemos miedo por algo, se altera un circuito bioeléctrico que incluye una parte cerebral en el lóbulo temporal derecho y lóbulo temporal izquierdo que se llama amígdala. Cuando sentimos miedo, todos sabemos de qué se trata. ¿Qué es la ansiedad? Es la activación de ese circuito, pero con mucha menos intensidad, pero sostenido en el tiempo. Yo diría que la ansiedad es un miedo chiquitito que se sostiene en el tiempo y que no tiene un objeto claro. El que tiene miedo de algo tiene miedo de algo e identifica el motivo o el objeto del miedo. La ansiedad no. Y esa ansiedad, que es cada vez más frecuente, puede ser emergente de el síndrome de ansiedad, es decir, como trastorno de ansiedad que está categorizado en los manuales de psiquiatría como en el DSM-5, que nos permite hacer diagnóstico, pero también puede ser el extremo polar, el extremo de una manifestación de nivel de estrés alto. Entonces, si yo junto la ansiedad como enfermedad de base o ansiedad como manifestación de estrés, bueno, ahí es porque nos damos cuenta cuánta gente tiene ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Y la gente lo percibe como de distintos modos, depende de la edad, depende de la historia vital de cada uno, depende del motivo de consulta, pero la gente, para tu audiencia, para vos, Leo, la gente distingue a la ansiedad como un temor anticipatorio. Están ansiosos, temerosos de algo que va a pasar, que la mayoría de las veces no pasa, no sucede, pero se puede definir como un temor anticipatorio que no tiene objeto definido. Uno le pregunta al paciente, pero ¿qué siente usted? Y ansiedad. ¿Me lo puede describir? Porque vos tenés que homologar terminología para que hablemos de lo mismo. Y doctor, estoy nervioso. ¿Qué es estar nervioso? Y estoy todo el día nervioso por una cosa, por la otra, todo me genera nerviosismo. Uno ya está pensando en síndrome de ansiedad generalizada. Hay varios tipos de ansiedad. Vos nombraste la ansiedad en general, pero los ataques de pánico. El ataque de pánico es una manifestación extrema del trastorno de ansiedad, donde sí la ansiedad acumulada se descarga de golpe y se manifiesta así como un miedo. Y la descripción típica del ataque de pánico es un miedo súbito, signos físicos relacionados con palpitaciones, dolor de pecho, malestar general, sensación de falta de aire, taquicardia, mareos. La persona tiene miedo, incluso la descripción típica del ataque de pánico, el panic attacks, como manifestación extrema en un trastorno de ansiedad, es, fíjate vos qué interesante y qué potente y qué angustiante, ¿no? Que es la sensación y la posibilidad de padecer o presentar muerte súbita. Cuando vos ves todos, Leo, no sé si me explico, todos los elementos que conforman el ataque de pánico, el último, pero porque está muchas veces presente, es que la persona tiene miedo a morir.
Por eso el tratamiento es tan importante para que no se repita, por eso el paciente tiene miedo que se repita, y ahí es cuando vos te debatís en cuál va a ser la aproximación terapéutica. Es decir, manejo del estrés según la causa, manejo clínico, psicoterapia y también, como vos nombraste, ansiolíticos, como nombraste el clonazepam, entre otros. Pero quiero aclarar que son muy importantes los llamados antidepresivos. Los antidepresivos de los tipos inhibidores de la recaptación de serotonina, etcétera, son muy útiles para combatir los niveles de ansiedad que no se pueden manejar sin farmacología. Excelente explicación. O sea que, según el caso, se puede superar sin medicación o con medicación. Sí, y una cosita más, porque vos seguro no se te escapó porque nos conocemos hace años, conocés el hospital, conocés el servicio de medicina del estrés del hospital y sos versado en medicina. Yo nombré para tratar la ansiedad antidepresivos. Y alguien dice, pero perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿De ansiedad o de depresión? Es que hay un detalle importante que me gustaría difundir a través de tu canal, de tu propuesta de comunicación en medicina. Y es que el antidepresivo no es el mejor nombre para los antidepresivos. Fíjate vos, es obvio que el título antidepresivo hace pensar en una molécula, en un fármaco, en un medicamento que es para contrarrestar, inhibir, morigerar o hacer desaparecer la depresión. Y efectivamente es así. Sin embargo, no es para lo único. Por ejemplo, dependiendo del tipo de antidepresivos, y el antidepresivo puede ser un excelente medicamento para disminuir la ansiedad. Cuando vos decís que la ansiedad, como temor anticipatorio y como relacionado al miedo, sería casi lo contrario a la depresión. No sé si me explico, Leo. Clarísimo. Entonces, vos sabés que en farmacología en general, en psicofarmacología en general, en nuestra área de medicina del estrés, los médicos sabemos que el título de antidepresivo como fármaco no es un título muy feliz, porque no es para lo único que sirve. Y muchas personas, cuando alguien le receta, un médico le receta un antidepresivo, se sienten mal porque va a la casa y le dice a la esposa, al esposo, al amigo, a la familia, al amigo, a la pareja, me dieron un antidepresivo. Y en realidad el médico por ahí recetó esa medicación para coadyuvar en el mantenimiento o en el manejo de un estado anímico estable, disminuir el nivel de estrés cuando haga falta y disminuir el nivel de ansiedad. También, y con esto ya redondeo este temita, para no saturar con esto, la ansiedad y la depresión muchas veces coexisten, van de la mano. De manera que alguien que tiene ansiedad, y más de uno de los que nos esté escuchando, sí, yo tengo ansiedad, yo tengo nerviosismo, pero hay momentos que tengo un estado anímico depresivo, que tengo un decaimiento en mi estado de ánimo, tengo una depresión. Y yo me di cuenta que hoy estuve muy triste todo el día y ayer estuve muy nervioso todo el día. Bueno, es que muchas veces los cuadros son mixtos, es decir, no es solo ansiedad, no es solo depresión, muchas veces cabalgan juntos. Clarísimo. Doc, doy vuelta a la página y me quiero meter porque ya van 12 años del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro, un hospital de órbita municipal y que fue el primer servicio del país, tanto en el mundo de la salud pública como en el mundo de la salud privada. Tenés un equipazo ahí de profesionales de la salud y bueno, quiero que me cuentes brevemente. Del otro lado puede haber también una persona escuchándonos, que recién decíamos, puede estar padeciendo o resolviendo ataques de pánico, pensamientos distorsionados. Entonces, quizás con un ejemplo práctico me gustaría que me cuentes cómo funciona, cómo es el trabajo que hacen en el Servicio de Medicina del Estrés. Quiero destacar primero lo que dijiste. Hay un equipo humano, profesional de primer nivel. Yo me jacto de decir que soy innecesario. Porque andan tan bien, se generó una cultura de la especialidad y del trabajo que funcionamos en conjunto bárbaro, te digo, sin falsa modestia, evidentemente tengo mucho que ver, pero el equipo es excelente, entonces quiero destacar esto. ¿Qué es el Servicio de Medicina del Estrés? Y al principio
recibíamos pacientes con un nivel de estrés muy claro, derivado por colegas del hospital o no del hospital, de otros hospitales, o del materno-infantil, o el de Boulogne, o de los centros de atención primaria de San Isidro, o del área privada, por ejemplo, alguien con un cáncer de mama, o tumores determinados, o enfermedades reumatológicas severas, o enfermedades autoinmunes. Era lo que primero recibimos. Con el tiempo, y en el transcurso de estos 12 años, porque hace 12 años no se hablaba tanto de estrés en términos de patología y sufrimiento como lo hacemos hoy. Sí dentro del mundo de la medicina, pero no popularmente. ¿Qué pasó de ahí en más, Leo? La gente se empezó a identificar con los síntomas. Entonces dijo, no, realmente yo estoy viviendo mal. Yo me doy cuenta que no tengo calidad de vida. Yo me doy cuenta que estoy nervioso. Y me doy cuenta que es el trabajo, me doy cuenta que estoy cansado la tarde, me doy cuenta que no tengo expectativa, que no tengo entusiasmo, que respondo mal a mi señora, a mi esposo, a los demás compañeros de trabajo. Algo me está pasando. Y cuando la gente cae en la cuenta que tiene síntomas de estrés, emocionales o físicos, desde acidez gástrica hasta insomnio, mal carácter o cambio de carácter a caída de cabello o alteraciones digestivas o palpitaciones, etcétera, 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 empieza a llegar gente que consulta espontáneamente al servicio de medicina del estrés. ¿Me explico en esto, Sí. Leo? ¿Cómo llega esa persona? Llega creyendo que tiene estrés. Entonces ingresa a nuestro hospital por 2 vías. Una vía es al PROMES, Programa de Manejo del Estrés, porque el Programa de Manejo del Estrés es para las personas con diagnóstico de estrés, pero las personas que no tienen diagnóstico del estrés también se ven beneficiadas. ¿Por qué? Porque fortalecen su emocionalidad. Es algo parecido, no es igual, pero es parecido a la expresión de la utilidad de la llamada psicología positiva. Uh-huh. ¿Qué es la psicología? La psicología es atender desde el punto de vista psicoterapéutico a una persona que tiene un cuadro psicológico, por ejemplo, de ansiedad. Pero la psicología positiva es atender a las personas que no tienen ningún cuadro psicológico, pero quieren fortalecer su nivel emocional, su nivel cognitivo, su capacidad de defensa frente al entorno. ¿Me explico? Clarísimo. Con lo cual, como el estrés es un fenómeno tan extendido, hay mucha gente que vienen para mejorar en su calidad de vida, con lo que se ha convertido, por suerte, en una búsqueda de bienestar. Entonces te empezás a encontrar personas, y yo sé que vos me lo dijiste y te encontraste, con personas que dicen, fui al programa de manejo del estrés del Hospital Central de San Isidro y me hizo bien. Me llevé herramientas para manejar el estrés. Me hizo bien, me sentí mejor, tengo herramientas, sé cómo responder, sé cómo alimentarme, sé a qué tengo que darle importancia y sé a qué no, porque el PROMES es un programa de manejo del estrés donde en 90 minutos de un taller que es grupal y se hace los días jueves en 4 turnos, tenés PROMES, programas de manejo del estrés, tan distintos como uno que nombraste vos, pensamientos distorsionados. Las personas a veces tenemos pensamientos distorsionados y si tenés un pensamiento que no se ajusta a la realidad, sufrís y eso es estrés. O también, por ejemplo, fui al PROMES y aprendí algo. Aprendí a decir que no, porque hay un PROMES para aprender a decir que no. Hay un PROMES para alimentación, es decir, hay un PROMES para saber elegir qué comer cuando voy al supermercado. ¿Y qué me provoca más estrés y menos? Y saber que la digestión empieza en el supermercado. O un PROMES para dormir bien. Es decir, no solamente de sueño, sino cómo dormir bien. Entonces, paulatinamente hemos visto que ha aumentado la cantidad de consultantes que no tienen una enfermedad específica, pero buscan sentirse mejor. Uh-huh. Vos me ves bien ahí, ¿no? Espectacular, y te escucho Mirá bárbaro. Este es Ah, uno de mis... Mirá qué feo que es. ¿Viste? precioso. Es precioso, sí. Y viene, vos sabés que se pone encima mío del teclado, de la computadora, y uno los quiere tanto a estos bichos, y por esto he escrito algo y me cambian todas las letras. Saluda a Leo ahí, mirá. Hola, qué belleza, qué belleza. Bueno, basta ahora, ¿eh? Y entonces, lo que ha sucedido, Leo, es que
cada vez hay más personas que se benefician estando sanos. ¿Por qué? Porque no se es feliz espontáneamente, le tenés que poner pila. Y la verdad es que el estrés es una relación entre la carga que yo tengo en mi espalda, las cargas en la mochila, mentales, físicas, psicológicas, emocionales, las cargas, y mi capacidad de resistencia, es decir, mi capacidad de afrontamiento de la realidad. Es lo que se denomina, digamos, el repertorio de herramientas que afectiva, emocionalmente, cognitivamente y físicamente tengo para enfrentar la realidad cotidiana y manejar lo que sucede y buscar sentirme bien, con paz, serenidad y calma. Y resulta que el PROMES te da esas herramientas. ¿Me explico? Clarísimo. Esa es una vía. La otra vía se puede desprender de pacientes o consultantes que van al PROMES o que vienen directamente con un cuadro ya más importante y que nosotros vamos al gabinete de medicina del estrés, donde se hace un diagnóstico psicobiológico del estrés. El diagnóstico psicobiológico del estrés busca determinar las vulnerabilidades físicas que tiene la persona frente al estrés y las vulnerabilidades psicológicas que la persona tiene frente al estrés. Con lo cual, llevamos a ese paciente cuando ingresa al consultorio, se hace una historia clínica orientada al síndrome del estrés y va al llamado psicoescáner, que es un polígrafo, un equipo desarrollado en nuestro hospital, es el único que hay en el país, y que vos vas a ver ahí una cabina donde la persona a estudiar, a hacer diagnóstico se sienta. Es un estudio indoloro, no es incómodo, al contrario, en algún momento haces meditación y respiración profunda. No tiene que hacer preparación previa, no tiene que hacer medicación previa, no es invasivo. El paciente se sienta y se le colocan una serie de electrodos y medidor de presión arterial y la computadora nos indica cuando esa persona está tranquila, y cuando está tranquila hacemos unos test psicológicos muy simples que son menos tensionantes que cruzar la 9 de julio al mediodía, ¿viste? Pero la persona eleva la presión arterial un poquito, eleva la frecuencia respiratoria un poquito, la temperatura de la piel baja un poquito y transpira un poquitito más. Vos ni te das cuenta, pero los electrodos que están con la piel, en la piel, con cintos, con pequeñas cintas, y los electrodos que se ponen en el pecho, que miden el electrocardiograma y la presión arterial en forma continua, nos pueden determinar si esa persona es un reactor tenso y qué tipo de reactor tenso, o un reactor calmo físico, no mental, estoy hablando de la reactividad física. ¿Y qué es un reactor tenso? Bueno, que nadie se enoje, pero un reactor tenso es un tano calentón. Un tano calentón es una persona que percibe una emocionalidad y le sube mucho la presión. Entonces nosotros podemos determinar si es un reactor tenso y eso después sirve para el tratamiento de ese paciente, de manera tal que las contingencias cotidianas no tengan una repercusión negativa en el cuerpo, que desarrolle menos aterosclerosis, menor endurecimiento arterial, menor colesterol. ¿Por qué? Porque sabemos cómo reacciona el físico de esa persona y de acuerdo a ese estudio tenemos las recomendaciones para hacer. De ahí pasa a los test psicológicos cognitivos que se hacen en pantallas táctiles. No hay papeles, es un servicio muy avanzado. Uniendo los test psicológicos cognitivos y algunos cuestionarios y uno que mide particularmente la calidad de vida. Calidad de vida es si vivís bien o mal, no es si tenés $1 millón. Calidad de vida es si disfrutás lo que haces. Todo esto tiene una perspectiva filosófica porque los PROMES durante el año incluyen varios PROMES, programas de manejo del estrés, de estrés y filosofía de vida, que son herramientas extraordinarias, te cambian la vida. Cuando unimos el perfil, la reactividad física frente al estrés y la reactividad en los test psicológicos cognitivos y cuestionarios, hacemos lo que se llama perfil psicobiológico del estrés, el paciente lo recibe por mail, lo imprime y con eso viene a los talleres que son los PROMES. A su vez, medimos edad arterial, es decir, podemos medir qué rigidez tienen tus arterias, porque una persona puede tener 40 años en el documento, en el DNI, pero haber llevado una vida medio difícil, tener sobrepeso,
complicaciones metabólicas, diabetes, estrés continuo, insomnio, y sus arterias van a ser más duras de lo normal, porque evolucionó con más aterosclerosis, con lo cual tiene una edad cronológica de 40 años, pero una edad arterial a lo mejor de 45, ¿me explico? Clarísimo. Con lo cual, esa persona se puede ver muy beneficiada con el tratamiento, porque puede regularizar esa situación. Entonces hay muchas cosas que podemos medir que le dan una suerte, lo llamamos coloquialmente, un manual del usuario. El perfil psicobiológico del estrés que el paciente recibe es un manual del usuario que en los PROMES sucesivos que va a asistir, como es todas las características mentales y físicas de él en relación a la vulnerabilidad, al sufrimiento o al estrés, es un camino de autoconocimiento y eso ayuda al tratamiento. Qué interesante. Ahí mientras vamos poniendo la placa con las próximas fechas del PROMES, repetimos, bueno, ahí como dijiste, el estrés es sinónimo de sufrimiento y acá se enseñan herramientas, ahí estamos viendo los temas, mira, la culpa, dormir bien, el 25/9, acá tienen todas las fechas, puede ir cualquier persona, esto es en el Hospital Central Municipal de San Isidro y como te decía recién, el primer servicio de medicina del estrés en el país, tanto en salud pública como en salud privada. Ahora, Doc, quiero dar vuelta a la página y quiero meterme en tu último y maravilloso libro que se llama Recetas para vivir mejor y más tiempo. Y acá vamos a hablar de filosofía de vida, alimentación, actividad física y calidad de sueño. Incluye ejercicios de meditación, ahí lo estamos viendo la tapa. Muy buen libro, espectacular, me lo leí de punta a punta, como siempre, y quiero meterme ya en la primera pregunta, ¿no? Es muy lindo el libro porque te pone la metáfora de descubrir esa farmacia interior que tenemos, ¿no? Que muchas veces no usamos para alcanzar nuestro bienestar físico y emocional. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con la microbiota intestinal, ¿no? Ese universo de microorganismos malos y buenos, que vos hablás de mascotas intestinales y lo explicás ingeniosamente muy bien, pueden condicionar cuadros, ya sea de ansiedad o de depresión, del intestino, digo, ¿no? En esa autopista ida y vuelta, que está muy buena la metáfora, así como un trastorno depresivo, o sea, ¿podría empezar a gestarse en el intestino? ¿Una enfermedad neurológica también? Quiero meterme en esa conexión. Sorprendentemente, Leo, sí, la respuesta es sí. Hay una serie de capítulos que tienen que ver con la alimentación, pero cuestiones prácticas de alimentación. Y un punto importante es la microbiota. La microbiota es esa cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino, particularmente en el colon, en el intestino grueso, y que yo las llamo mascotas intestinales. Y las llamo mascotas intestinales, como recién te lo mostraba este gatito, porque esas mascotas predominan, esas bacterias, las bacterias buenas, pero hay algunas que son malas, Escherichia coli, pero el tema es que siempre predominan las buenas. El tema es que las bacterias buenas te hacen bien a vos. Es decir, cuando uno tiene bacterias buenas y una microbiota sana y llamada equilibrada, esas bacterias generan sustancias que pasan a los nervios y a la sangre y te llegan al cerebro. Y te trae bienestar, seguridad, capacidades cognitivas mejoradas, estabilidad emocional, disminuye la depresión, permite dormir mejor. ¿Por qué? Porque genera sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el acetato, el propionato. Entonces vos viste que una mascota, un perro, un gato, vos lo cuidás a él y él te da cariño y te ayuda a vivir. Nuestras mascotas intestinales, vos las alimentás bien y ellas te ayudan a vivir mejor a vos. ¿Cómo las alimentás bien? Y con la comida que le gustan a ellas. Entonces yo a veces, y ahí separo, ¿qué comida me gusta a mí? Que puede ser una porción de pizza, ¿por qué no? ¿Y qué comida le gusta a ella? Entonces siempre, si yo voy a comer pizza, que no es una comida que le guste mucho a ella, pero me gusta a mí, yo no voy a dejar de comerla, lo como razonablemente. Pero también en ese día voy a comer alguna fruta. Y si es posible, 2 o 3 piezas. Y si es posible, 2 frutas distintas, una pera y una mandarina.
Y la fruta de estación, la más barata posible. Y una ensalada con hojas verdes, la más barata posible. Porque todo lo que tiene fibra, vos comés esa pera, comés esa manzana, comés la banana, comés una ensalada de tomate, lechuga y cebolla, y las mascotas intestinales que tenés se ponen chocha, empiezan a mover la cola, se reproducen más y se mantiene el equilibrio bacteriano de la microbiota intestinal que se llama eubiosis, que quiere decir que está en equilibrio normal. Cuando ese equilibrio se rompe por enfermedades, por exceso de tabaco, alcohol, porque comes todo el día ultraprocesados, las mascotas intestinales se ponen tristes, mueven menos la cola y se empiezan a enfermar. Generan menos butirato, menos acetato, menos propionato y vos tenés un bajón y te sentís mal. Si las empezás a atender, por eso las llamo mascotas intestinales, se empiezan a poner contentas y en pocos días hasta mejora tu estado de ánimo. Cualquiera se da cuenta que si tratás mal a tu estado, a tu sistema digestivo, vos mismo te sentís peor. Y uno de los motivos principales es esa microbiota intestinal que, como bien dijiste, tiene una autopista de ida y vuelta porque el intestino manda la información al cerebro para ver si vos te tenés que sentir mejor o peor y viceversa. El cerebro manda información al intestino. Es una conexión, un eje intestino-cerebro, del mismo modo que hay un eje corazón-cerebro. O sea, tranquilamente, ¿una depresión puede tener origen en el intestino? Se han hecho experimentos interesantísimos en el cual se eliminó la microbiota de animales de experimentación, de ratas particularmente, y se han deprimido. Se han hecho trasplantes de microbiota en personas, se hace en el Hospital de Clínica de Buenos Aires. Esto avanzó médicamente en forma increíble. La salud de tu microbiota es tu salud. Ese sería el título. Vos me decís, Daniel, ¿cuál sería el título acá? La salud de tu microbiota. ¿Y para qué sirve esto que estamos hablando? Para que yo, por eso digo que en el libro lo que pongo son cosas prácticas. Cuando yo voy a alimentarme, a comer, miro y me divierto porque digo, esto es para mi microbiota. Y lo empiezo a disfrutar también, una ensalada. Hoy no le di de comer a mi microbiota. Entonces veo en la frutera una mandarina. Y en lugar de comer un pedazo de pan o una galletita o un ultraprocesado, como la mandarina. Entonces, ¿sabes qué? Me siento mejor. Si como todo ultraprocesado, si después esa persona es muy probable que se sienta peor con los días, si analizás bioquímicamente el contenido y las cantidades y el tipo de bacterias intestinales que tiene, vos vas a ver que es anormal y se produce una alteración, lo que se llama disbiosis. Cuando esa disbiosis es muy importante, se produce una enfermedad que más de uno debe conocer, que es el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, porque ya no solamente está alterada la normal microbiota, sino que empieza a haber bacterias malas o dañinas donde no debería haber, por ejemplo en el intestino delgado. Y el paciente tiene distensión abdominal, tiene eructos, tiene decaimiento, tiene insomnio, tiene alteraciones digestivas, pesadez después de comer, no se siente bien, etc. Y eso puede ser un SIBO, el síndrome de desarrollo, sobredesarrollo bacteriano en el intestino delgado. Y eso es parte de la disbiosis, cuando está mal alimentada la microbiota. Excelente. Bueno, ahí les recomiendo, lean este libro, Recetas. Es excelente porque ahí nos hace tomar conciencia de lo importante que es la alimentación y encima te explica qué comer. Después vas a ver que te habla de probióticos, prebióticos, así que es muy interesante. Y quiero meterme en la próxima pregunta. Hay una palabra que se llama inflammation, que une la inflamación y el envejecimiento. Y justamente en uno de tus capítulos hablas de la inflamación crónica de bajo grado, con una metáfora que dice que es como un fuego lento que nos hace daño por dentro. La pregunta concreta es, ¿esta inflamación, o sea, nos acelera el envejecimiento y nos predispone a enfermedades, por lo tanto, también? Y sin darnos cuenta encima, ¿cómo es esto, Dani? Estar inflamado es estar oxidándote. La inflamación, todos entendemos qué es la inflamación. Un chichón es una inflamación. Te golpeás, se hace un bulto, te duele, si lo mirás tiene sangre abajo.
y lo tocas está caliente. Si te agarra una inflamación en la muela, ni te cuento, y todos entendemos que es una inflamación. Te doblás el tobillo, se te hincha así, sacás radiografía, los huesos también, los ligamentos también, pero tenés un esguince, te duele, te tocas, está caliente, te duele, no podés pisar. Eso es inflamación aguda. De hecho, entre la medicación para el chichón, para la muela y para el esguince, tomás antiinflamatorios. Esa es una inflamación. Es igual que el fuego del asado. Vos vas a comer un asado y pones la madera, pones papel, si lo prendés con un poquito de papel, pero bueno, como lo hagas, carbón, y haces fuego. Eso es inflamación. Haces el asado. Y comés, estás con la familia, qué sé yo, y terminó el asado, se apagó el fuego, y vos vas donde hiciste el fuego y te das cuenta que quedó un calorcito. Quedó toda la ceniza, no la toques porque te puedes quemar, pero casi no te quema y está caliente. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Eso es inflamación crónica de bajo grado y eso pasa en el cuerpo. El estresado, la persona que tiene estrés, malestar general, ansiedad, depresión, insomnio, resistencia insulínica, diabetes, sobrepeso, hipertensión arterial, insuficiencia renal, etc., tiene inflamación crónica de bajo grado. Y eso envejece, genera aterosclerosis y genera un círculo vicioso que complica la situación clínica del paciente. Entonces, vos tenés que combatir esa inflamación crónica de bajo grado, que es una forma de envejecimiento lento. ¿Vas a tomar antiinflamatorios como para el esguince? No. ¿Qué se toman? Otros tipos de antiinflamatorios. Una comida sana, buscar un buen dormir, antioxidantes, frutas y verduras, más verde en la comida, una variación de alimento, un plato con distintos colores de frutas y verduras, siempre diferentes. Todo eso es antioxidante y disminuye la inflamación crónica de bajo grado. Pero te digo más, yo te puedo hacer un análisis de sangre donde puedo medir elementos que marcan inflamación crónica de bajo grado. Por ejemplo, yo te puedo pedir en un análisis bioquímico normal, que lo haces en el hospital o privadamente en cualquier laboratorio, y te voy a decir algún nombre raro. Proteína C reactiva ultrasensible. Esa es una proteína reactiva que en la sangre siempre hay un poquito, pero cuando hay inflamación crónica de bajo grado, aumenta. O te puedo pedir fibrinógeno, y cuando hay inflamación crónica de bajo grado, aumenta. O te puedo pedir cortisol, que es la hormona del estrés, aumenta. O te puedo pedir interleuquina 1, que es un factor proinflamatorio, un marcador biológico, o interleuquina 6. Entonces yo digo, o la relación entre distintos glóbulos blancos, como los neutrófilos y los linfocitos, y yo voy a estar viendo un análisis tuyo, donde aparte de ver si tenés diabetes, si tenés insulinoresistencia, si tenés colesterol elevado, triglicéridos elevados, cómo está la función hepática, cómo está la función renal, qué cantidad de glóbulos rojos tenés, qué cantidad de glóbulos blancos tenés, aparte de medir si tu hormona tiroides, aparte de todo eso, puedo ver si biológicamente el grado de inflamación crónica de bajo grado es tan importante que yo ya lo veo en el laboratorio. Entonces yo ahí voy a ser más enérgico en desinflamarte. No sé si me explico. Es muy importante porque la inflamación es envejecimiento, pero ¿está en la práctica clínica pedir eso? No es tan frecuente, nosotros lo hacemos porque trabajamos en medicina del estrés, el estrés es sufrimiento y el sufrimiento es una patología crónica. Entonces, pero hoy está en todos los artículos científicos del mundo publicado, la inflamación crónica de bajo grado parece un nombre raro, yo sé que el seguidor, lo que nos están viendo ahora, pero le digo, mire usted, señor, señora, sepa que la inflamación crónica de bajo grado que estamos hablando en este momento está escondida por detrás de toda enfermedad crónica. Si usted tiene artritis, seguro atrás tiene inflamación crónica de bajo grado. Usted tiene artrosis, inflamación crónica de bajo grado. Tiene inflamación intestinal, atrás hay inflamación crónica de bajo grado. Tiene patología cardiovascular, atrás se esconde. Hemos descubierto, porque la ciencia lo ha hecho, ya de muchos años, pero ahora ya llegó a la práctica clínica. Es decir,
estar sufriendo por estrés. El estrés produce inflamación crónica de bajo grado. Mira, te digo más, vos recién lo dijiste, inflamación crónica de bajo grado y sufrimiento. ¿Quién no vio una persona que a lo mejor no vio durante 30 años y la vuelve a ver y la mira y esa persona no la pasó bien en la vida, Leo? No tuvo suerte matrimonial, se casó, se separó 3 veces, no le fue bien en los trabajos, tuvo problemas económicos, a lo mejor problemas legales, no encontró el bienestar, la felicidad. Y cuando uno lo ve más avejentado que aquel otro compañero del secundario que llevó una vida mejor, con menos estrés, con menos sufrimiento y está mejor. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, el estrés. El estrés es la medida del desgaste vital y la inflamación crónica de bajo grado es lo que produce el desgaste vital. Clarísimo, Doc. Te voy haciendo las últimas y bueno, al escucharte la importancia que tiene la alimentación, pero ¿qué pasa con aquellas personas que quizás bajo prescripción médica o averiguan con su médico de confianza, quieren suplementar vía oral? Llámese resveratrol, magnesio, omega 3, un montón de nombres que hoy escuchamos. ¿Van a estar mejor aún o no? ¿O todo está en alimentación? Has entrado a un tema interesante porque las redes sociales, la sociedad de consumo y distintas cuestiones promueven gran cantidad de medicamentos, digamos, más bien suplementos que son buenos para la salud. Y te voy a decir una cosa. Hay entre cientos y miles, y yo creo que marcas cientos de miles en todo el mundo. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Que sirvan muy poquititos. Muy poquititos. Esos que sirven se encuentran en la comida y en la alimentación natural. Así que con una buena alimentación no deberías necesitarlo. Ahora, ¿puede que un paciente necesite un suplemento? La respuesta es sí. Pero en general no es así. Si me preguntas si alguna vez doy suplemento, la respuesta es sí. Pero es las menos de las veces. En ese punto hay que ser muy cuidadoso para no desequilibrar algo que funciona muy bien cuando lo tratás bien, que es el equilibrio del cuerpo. Pero la respuesta es sí, hay suplementos que son útiles. Pero eso ya es entrar a un punto particular. Pero eso de ir a la farmacia y comprar... Mirá, los medicamentos de venta libre no son de consumo libre, son de venta libre. Vos pensás que todo lo que tomes modifica algo. Y muchas veces esa modificación no es la buscada. No estoy en contra de los medicamentos, no estoy en contra de los suplementos correctos y adecuadamente indicados. Lo que digo es, nada reemplaza a caminar 30 minutos o 40 minutos día por medio, a dormir bien, a alimentarte con frutas, verduras, alimentos de la tierra, particularmente algo que en el libro lo describo con precisión, que es la dieta mediterránea. Nada reemplaza eso. Si después tenés que ajustar una tuerca en esa persona, en ese paciente, la medicina tiene enormes aportes, pero el grueso necesita eso. Excelente. Me meto en la última parte de la entrevista y es un capítulo del libro que es fascinante y tiene que ver con la filosofía estoica, ¿no? Que vos decís que poner en práctica las herramientas de la filosofía estoica es como tomar un medicamento de nuestra farmacia interior, y ahí me quiero meter en 2 recursos puntuales que, si los podés explicar, que son la dicotomía del control y la visualización negativa, que justamente disminuyen la ansiedad. El libro tiene 4 grandes partes. Después de la introducción, los primeros 2 capítulos que hace entender qué es la unidad mente-cuerpo, tiene 4 partes. Filosofía de vida, alimentación, actividad física, y digo actividad física, no deporte, deporte también es bueno, pero simplemente actividad física, moverte, y calidad del sueño. Y no es casual que el libro comience con 4 capítulos de filosofía. ¿Por qué? Y porque cualquier circunstancia se lleva mejor con filosofía de vida.
lo que fuera se lleva mejor con filosofía de vida. Es terapéutico, preventivo y adaptativo. La filosofía de vida es terapéutico, preventivo y adaptativo. Y ahí vuelco una serie de herramientas de filosofía en general y filosofía estoica en particular. Entonces me decías la dicotomía del control. Sí. La dicotomía del control es saber distinguir lo que puedo controlar de lo que no. En la vida uno sufre por cosas que suceden y uno se pelea con esas cosas sin darse cuenta que no las puede modificar. Entonces, como cree que las puede modificar y no las puede modificar, sufre, se pelea, aparecen problemas, disconformidades. Lo que hay que hacer es que, si yo me doy cuenta que es lo que no puedo modificar, lo paso a la estantería de lo que yo sé que no puedo modificar, entonces me adapto. No es resignación, Leo. No es resignarme, ¿eh? No es estar resignado. Resignado es doblegado. No, es adaptado. Adaptado para saber qué puedo hacer. Por ejemplo, todos los que nos están viendo ahora saben que no pueden controlar el clima. Si llueve, llueve. Y si llueve, te quedas en casa o agarrás un paraguas, pero llueve. Si hace frío, hace frío. Entonces te quedas en casa o te pones un sobre todo. Actuás en consecuencia, pero no te enojas con el clima. Dirás que macana, pero te adaptás. El paso del tiempo. ¿Quién puede detener al tiempo? Nadie. Todos lo sabemos, nos adaptamos y nos manejamos en consecuencia. El problema está cuando creemos que algo podemos modificar, como por ejemplo el pensamiento del otro, y uno no puede modificar el pensamiento del otro. Claro. Puede diferir, puede polemizar, pero yo tengo que saber que piensa distinto. La conducta del otro, las decisiones del otro, en última instancia son de él. Lo que sí puedo modificar son mis emociones, mi conducta y mis decisiones. Distinguir qué puedo controlar de lo que no me separa la tranquilidad, la paz y el bienestar de la incertidumbre. El creer que puedo controlar algo que no es controlable me produce sufrimiento. Y el solo hecho de entender que no, esto yo no lo puedo controlar, lo pongo acá, me cambia la vida. Y la otra es la visualización que me decís negativa. Sí. Es que todo lo que te imaginas en la cabeza puede suceder. De hecho, el estrés comienza con la percepción. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Es decir, en términos generales, filosóficos en particular, pero en fisiología, en medicina del estrés, el estrés comienza con la percepción. La percepción no es la realidad. La percepción es la evaluación de la realidad desde mis propios procesos psíquicos. Por eso, ante una misma circunstancia, Juan se estresa y Pedro no. Y la circunstancia es la misma. Es que se lo toman distinto. La percepción es la idea que tengo de las cosas, lo que me influencia. Ahora, esto no es una diferencia académica. Si yo en mi mente programo algo positivo o algo negativo, voy generando un cambio de percepción. En el caso, por ejemplo, de la visualización negativa, es ante un evento en el que yo tengo miedo que suceda. Por ejemplo, un parcial en la facultad, un examen, una reunión de trabajo. Y yo, desde el punto de vista de la filosofía en general y la filosofía estoica en particular, hago un ejercicio, un role-playing, un ejercicio mental de lo que me puede llegar a pasar en esa entrevista. Y la entrevista, y me la imagino de lo peor de lo peor, de lo peor de lo peor, pero de lo peor, como que terminás muy mal, que perdés el trabajo, que te va mal en el examen. Y si te imaginás lo peor y te preparás para eso, eso es visualización negativa. ¿Y qué va a suceder? Que eso malo que en extremo imaginaste casi nunca sucede. Entonces a vos te cambia la vida. Al revés, visualización positiva. Me va a ir bien, sos artífice de tu futuro, de tu destino. Mirá, lo que pasa acá, pasa en el derrotero de la vida. Clarísimo, Doc. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es memento mori? Traducime esa frase que es tan importante. El memento mori es una frase latina, viene del latín, la adoptaron los romanos. Una frase extraordinaria porque también es de filosofía estoica.
Cuando los generales romanos venían de las batallas, victoriosos, claro, el Imperio Romano se extendía hasta donde caía el sol, era todo el mundo. Y venía el romano, el general, victorioso, y que estaba rodeado de centuriones, oficiales, centuriones que tenían al mando 100 soldados, y él entraba a la ciudad, a Roma, y todos lo felicitaban, lo victoriaban, y él se agrandaba en el ego. Pero dice la historia que había un esclavo en ese carruaje, en esa cuadriga romana, con los caballos, con los corceles, que estaba sentado ahí, que nadie lo veía, y le decía a ese general que el ego se agrandaba, le decía memento mori. Y todos los victoriaban, él saludaba memento mori. ¿Qué quiere decir memento mori? Recuerda que vas a morir. Es muy interesante porque modula, restringe, achica tu ego. Pero la frase se completa con otra frase más después del memento mori. Memento mori, memento vivire. Memento mori, recuerda que vas a morir. Memento vivire, recuerda vivir. Es el carpe diem de la Sociedad de los Poetas Muertos, de Williams, donde les enseñaba a los chicos a vivir el día, el carpe diem, a disfrutar el día, a honrarlo, a hacer el trabajo que corresponde y saber que debemos honrar la vida. Eso es el memento mori, memento vivere. Es una herramienta de filosofía estoica muy potente. Te invita a la humildad, por un lado, recuerda que sos mortal, no sos Dios, y segundo, a hacer lo que está mandado y hacer en el día lo que corresponde. Impresionante. Doc, quiero cerrar con esta frase que por ahí me encanta para el final de la charla, y es de otro estoico, de Marco Aurelio, y es que vos la has citado, y qué vigencia que tiene hoy me parece, si me la podés explicar científicamente, si se puede: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Esto es así? Marco Aurelio, fueron muchos los filósofos estoicos, desde Zenón de Sitio, Musonio Rufo, Epícteto, pero después vino un tal Séneca, que era un senador romano, y después vino Marco Aurelio, que era el más poderoso de su época, era un emperador, y escribió un libro fabuloso que se llamaba Meditaciones, donde hay muchas herramientas de filosofía estoica para vivir mejor. Y dijo esa frase, que vale oro, que lo que vos vas a vivir depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Qué significa? Y lo que venimos hablando recién. Si yo mejoro la calidad de mi pensamiento, memento mori, memento vivere, carpe diem, dicotomía del control. Si mis pensamientos son de mejor calidad y mejores pensamientos, no mejores pensamientos que otra persona, porque eso es compararse, eso no sirve. Hay una frase muy potente al respecto. Uno tiene que progresar, pero no en relación a otro. En este sentido, no hay que ser mejor que otros, hay que ser mejor que ayer, como decía Jigoro Kano. No hay que ser mejor que otros, hay que ser mejor que ayer. Y esa frase de Marco Aurelio, que dice que tu calidad de vida depende de tu vida, de tu bienestar, depende de la calidad de tus pensamientos, hace referencia a esto. Y Marco Aurelio, siendo el más poderoso de su época, era un pensador estoico. El estoicismo no es debilidad, es fortaleza. Doctor Daniel López Rossetti, un placer como siempre escucharte, gracias por tu tiempo y te mandamos un abrazo enorme. No, gracias por la charla y lo mejor. Un gran abrazo. Chau, chau. Chau. Bueno, nos despedimos de este primer programa de Noticias de Salud. Nos vemos el próximo jueves a las 15. Chau, chau. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.